María Rosa, entonces, qué encanto poder verte personalmente, haberte conocido y además... Un gusto conocernos. Muchas gracias, bueno. Sí. Y entonces vamos a ir directo al meollo, y como la novela es un campo, digamos, pues, tan amplio y a la vez tan específico, quisiera preguntarte acerca de lo que escuchamos muchas veces en los congresos o en las clases, que ¿piensas que la novela es una nueva forma de hacer filosofía hoy y dar respuesta a problemas reales? Al margen de que la filosofía tiene su propio campo específico, con todo derecho, creo que en Latinoamérica en particular, la novela siempre ha sido una vía preferida por los intelectuales, que son muchas veces también artistas, para proponer modelos de conocimiento. ¿Por qué no? Ha sido así, y lo es el día de hoy. Tenemos por supuesto también solo filósofos, pero también filósofos que a veces son novelistas, y novelistas que a través de sus textos, de una forma no sistemática, piensan. Creo que bueno, el arte es realmente una vía de conocimiento, y podemos pensar en la novela como uno de esos caminos. Teniendo en cuenta además que en nuestro país, Argentina en particular, es bastante fuerte una tradición de novela-ensayo. Claro. Y además que en la novela cabe todo. Están todos los géneros, y el género ensayístico en particular tiene sus cruces muy fecundos novelescos. Todo sin desdeñar la especificidad de cada campo artístico y filosófico. A veces se cruzan, y creo que se cruzan muy bien. Muy bien. Y bueno, por un lado está, digamos, la filosofía, pero por el otro lado está la política que se toca con la producción novelesca. Y me gustaría preguntarte si piensas que el escritor puede ejercer su militancia exclusivamente a través de la escritura, porque bueno, ya vimos muchos casos, pues Cortázar es uno muy sonado, cómo intervenir en la realidad social, digamos, en fin, a través de la palabra nada más, sin necesidad de implicancias directas con los mecanismos políticos. Si es militancia partidaria, cada uno la tendrá como ciudadano, en este momento en que no hay, afortunadamente, no hay dictaduras, no hay violencia política, en la mayor parte de Latinoamérica no existe creo que en ningún país estamos ahora en situación de violencia política como se dio en los años 70, ¿no? Y la militancia se ha convertido en algo mucho más pacífico, afortunadamente, que se puede realizar en situaciones democráticas. Cada uno tiene la suya, pero así como la literatura es un campo de exploración y de conocimiento, también es un campo donde se escenifica lo que sucede en la arena política, sin que esto implique que cada autor proyecte necesariamente una militancia en sentido más estrecho, de tipo partidario, supongo que hace, pero bueno, una concepción política siempre emergerá de una manera o de otra en lo que se escribe, en sentido amplio, en el sentido de que la política es una dimensión de la vida social fundamental y que todos estamos implicados en ella. Cuando hablamos de derechos humanos, en los textos hablamos de política. Cuando hablamos de minorías étnicas, de asimetrías de género, estamos haciendo política, en un sentido grande con toda legitimidad del término. Son reivindicaciones que, bueno, que exceden el marco de la política partidaria, realmente son fundamentales en todo sentido, ¿no? Y en ese aspecto sí la literatura puede, y bueno, yo no quiero usar la palabra debe porque no me gustan los mandatos para el arte, pero puede, la mía de hecho lo hace, marcar determinadas áreas de conflicto y bueno, mostrar justamente los excluidos de la escena social, la problemática de los sectores con menos derechos, toda la cuestión de violencia en memoria, eso bueno, está en mis textos y en los derechos autores. El feminismo, el posfeminismo,
quiere, que es un actual. Bueno, todo eso me parece que es un campo legítimo de la novela, sin que signifique que se va a convertir un texto literario en una obra de tesis donde todos piensen lo mismo y se encarrilen en una dirección, pero sí tranquilamente puede verse eso como un campo de debate, a través de situaciones vitales, no a través de exposiciones académicas, que ya no sería una novela. Claro que sí. Bueno, a mí me gustaría poner una pregunta aquí Sí. que no está en el checklist, que es, tú eres académica y eres escritora. Sí. Y la pregunta es cómo concilias, porque muchas de las críticas a la academia, Sí, pues sí. yo también soy académica, es que es como está atomizada la academia como fuera, digamos, de la sensibilidad social y de la sensibilidad política. Y la pregunta es cómo conciliar, cómo no dividir, digamos, los esfuerzos y también como tu propio discurso, si eso es posible. A mí me resultó siempre natural hacer las dos cosas, no me representa un problema que deba resolver. Son registros distintos en los cuales se escribe, pero la verdad que los problemas que me preocupan son los mismos en un campo o en otro. O sea, no es que pueda dividirme en el sentido de que como académica exploro ciertas áreas y en literatura otras. En realidad, mis intereses son los mismos, pero se formulan y se indagan y se construyen de una manera diferente en un registro artístico o en un registro metodológico, académico, científico. Por ejemplo, ¿no? te doy ejemplos concretos. A mí me ha interesado siempre mucho la situación de las mujeres como artistas y de su inserción en la sociedad. Y me he ocupado en ensayo y en novela de los mismos personajes, o sea, Eduardo Mansilla y Victoria Ocampo, a las que les he dedicado ensayos, ediciones críticas, en el caso de Eduarda, que es un personaje con el que he trabajado mucho en los últimos tiempos como investigadora, y también novelas. A Eduarda, Una mujer de fin de siglo, y a Victoria Ocampo, Las libres del sur. Y creo que, bueno, que se complementan, no se oponen ni divergen, pero bueno, confluyen como dos visiones matizadas en registros distintos de una misma problemática. Por eso, en cierta forma haces novela histórica, pues, sí, y tu entrada al diccionario, si mal no históricas. recuerdo, es sobre novela histórica, una de las entradas que vimos que es muy interesante, muy valiosa. Sí, es un muy breve resumen de todo lo que la novela histórica ha aportado a la literatura latinoamericana y como un género fundamental, ¿no? Muy bien. Bueno, en ese caso sí me interesa, hablando de novela histórica, como por ejemplo un sonadísimo caso del General en su laberinto, de cómo, digamos, la crítica muchas veces ignora la peculiaridad del arte, porque quieren imponer una fidelidad histórica al artista verbal que no tiene que ser tal, es decir, ¿qué grado de libertad en tu concepción de novela histórica tiene el artista verbal en relación con los hechos históricos? Porque allí la figura de Simón Bolívar ha sido reelaborada desde un punto de vista artístico nuevo. A mí me gustó mucho esa novela, me parece un gran libro, y creo que en lo simbólico, que es lo fundamental en la novela, es muy fiel. A ver, en Bolívar es un personaje muy complejo, en García Márquez realmente. Está un poco todo. Está el idealista, el gran líder que lleva a la independencia de Latinoamérica. Y está también el germen del dictador. Es una ambivalencia muy interesante que hace grande realmente esa novela, le da un extraordinario espesor. Y por supuesto, como es propio de García Márquez, y no podía pegarse menos de él, todo esa densidad sensorial, que además es lo que tiene que hacer la novela, reponer la densidad de la vida, la densidad sensorial, la densidad de los sentimientos, de la pasión, eso está todo. Y el claroscuro. Y la ambivalencia que está en esa gran figura de Bolívar. Quiere dejar el poder, pero no quiere, en el fondo. Y que es grande, pero flota pequeño en esa bañera de la imagen inicial. Es muy hermoso como trabaja García Márquez eso, el contraste entre la magnitud de la obra política de Bolívar y su
su minúsculo su cuerpito, porque cuerpito. Es un cuerpito realmente, el hombre consumido presumiblemente por la tuberculosis, en lo último ya de su vida, y que con una voluntad increíble se sigue manteniendo a flote sin aceptar la muerte hasta el final, ¿no? Sí, con la muerte hasta el final. Ajá, y con esa vuelta al origen, porque él, en Pereira hay una escultura de Bolívar que muestra sus rasgos caribeños, que no muestran otros. Y los africanos Sí, que están implícitos en el personaje de García Márquez, que es una característica también de toda la nueva novela histórica. O sea, reponer las etnias negadas por los imaginarios oficiales de las naciones latinoamericanas. En definitiva, bueno, sí, llegan al poder las élites dirigentes apoyadas por las masas, pero después se olvidan bastante de las masas, se olvidan de los pueblos aborígenes, se olvidan de los afroamericanos. Todo eso queda, bueno, relegado un poco, sobre todo con el auge del positivismo a fines del siglo XIX. Eso marca el destino de las futuras naciones y del imaginario que van a construir sobre sí mismas. Claro. En Argentina el peso de la cultura occidental blanca ha sido terrible, más que en otros países latinoamericanos incluso, ¿no? Donde ni siquiera ha habido ficciones idealizadoras. Recuerdo siempre el libro de Doris Sommer, Foundational Fictions, donde ella estudia los casos latinoamericanos, donde pongamos, a pesar de que ha habido injusticias con todos esos pueblos aborígenes y mestizos, sin embargo hay una ficción idealizadora de unidad nacional. En Argentina ni siquiera eso. Así que quedaron corridos del imaginario fundador. Sí, es así. Tan importante ese tema, ¿no?